Buenos días, doctora y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestra línea jurisprudencial y análisis jurisprudencial de la objeción de conciencia como exención para la prestación del servicio militar obligatorio. Nuestro grupo está conformado por Alice Island, Natalia Bayona, Dana Dalos, Ana González y Stephanie Quintero. Nuestro problema jurídico es el siguiente. ¿Es procedente la objeción de conciencia como exención para la prestación del servicio militar obligatorio? Este tema presenta dos variables. Variable positiva. La objeción de conciencia es reconocida en el ordenamiento jurídico y es causal válida para no prestar el servicio militar obligatorio. Variable negativa. La objeción de conciencia no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto no es aplicable como eximente para no prestar el servicio militar obligatorio. Diagramación cronológica del nicho citacional de la sentencia arquimédica. La sentencia arquimédica es la T-259 del 28 de abril del 2017, magistrado ponente Alberto Rojas, la cual tiene el patrón fáctico relacionado al planteamiento expuesto. En este diagrama podemos observar las sentencias más relevantes que conforman el nicho citacional ubicadas cronológicamente. En el año 92 encontramos la sentencia T-409, siendo esta una providencia fundacional. En el 93, la sentencia T-547, sentencia Ito. En el 94, la sentencia C-511, sentencia Ito. En el 95, sentencia T-363 y C-561, sentencias seguidoras de doctrina. En el 2009, sentencia C-728, sentencia Ito expansiva. En el 2012, las sentencias T-357, seguidora de doctrina, y T-018, Ito expansiva. En el 2014, sentencia T-455, seguidora de doctrina. En el 2015, sentencia T-185, seguidora de doctrina, y por último, en el 2016, SU-108, Ito expansiva. En la solución del caso tenemos las posiciones de la Corte. En primer lugar, presentamos las sentencias que hacen alusión a la postura 1. En la variable positiva, la objeción de conciencia es reconocida en el ordenamiento jurídico y es causal válida para no prestar el servicio militar obligatorio. Las sentencias que la fundamentan son las que se señalan en el presente cuadro. Procederemos a realizar un breve resumen de cada una de ellas. Sentencia T-547 de 1993, considerada como una sentencia Ito. En esta providencia se inicia el punto de partida para que en otros contextos se empiece a reconocer la posibilidad de admitir la objeción de conciencia. De un lado se tiene la posición de una persona que por ser practicante de la religión cristiana, sus lineamientos ideológicos no le permiten jurar. Y por otro lado se está ante el requisito para denunciar penalmente que el escrito se presente bajo la gravedad de juramento. La Corte Constitucional indica que en principio esta exigencia debe cumplirse a cabalidad, a menos que la persona llamada a prestar juramento no pueda realizarlo porque tiene argumentos razonables para formular una objeción de conciencia que exige la cohabitación de dos derechos fundamentales. Primero, el debido proceso y segundo, la libertad de conciencia. Sentencia T-728 de 2009, magistrado Eduardo Mendoza. La Corte Constitucional reitera la necesidad que las instituciones reconozcan derechos fundamentales y que estos no existen a partir de una ley, sino que hacen parte de la condición humana. Se presenta una nueva ponderación no solo entre derechos y deberes, sino entre la Constitución, la jurisprudencia y los vacíos normativos, particularmente en las instituciones castrenses. Esta sentencia ordena mediante tutela el descuartelamiento cuando se ha demostrado que las razones aducidas son auténticas, serias y profundas. Sentencia T-357 de 2012, magistrado Ernesto Vargas. Tutela sobre el derecho a la objeción de conciencia en la prestación de servicio militar obligatorio. Se concluye que depende de las convicciones y creencias de quien lo alegue.
y que éstas determinen y condicionen su conducta a través de manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento y que además deben ser profundas, fijas y sinceras. La Corte declara la ausencia de objeto por hecho superado. Sentencia T-018 de 2012 señala que aunque no exista regulación legal, se podrá invocar la objeción de conciencia como causal para no prestar el servicio militar obligatorio cuando la creencia es profunda, fija y sincera. La protección de la objeción de conciencia frente al servicio militar se podrá tramitar por acción de tutela. La sentencia T-455 de 2014 indica que a pesar de la existencia del derecho fundamental a la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, no todo motivo de conciencia es suficiente para configurar un eximente constitucional a la prestación de dicho servicio. Por eso se realiza un ejercicio de ponderación que garantiza la protección del núcleo esencial de los derechos concernidos. Dicho ejercicio debe consultar la firmeza y seriedad de las razones que formula el objetor para negarse a cumplir con el deber constitucional o legal. Dichas condiciones son generalmente acreditadas. Sentencia T-185 de 2015. El Tribunal Constitucional ha sido reiterativo en sostener que las creencias y convicciones deben cumplir las siguientes tres características. Deben ser profundas, deben ser fijas y por último deben ser sinceras. Es importante subrayar que dichas creencias pueden ser tanto de carácter religioso como ético, moral o filosófico. Por tanto, es válido cualquier tipo de convicción que estructure la autonomía y la personalidad del individuo. Sentencia SU 108 de 2016. La Corte analizó la procedencia de la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar. Hasta el año 2009, la corporación se pronunció en contra de la aplicación de la objeción de conciencia. Se concluye que a partir de la sentencia 728 de 2009, la jurisprudencia constitucional tomó partido por la procedencia de la objeción de conciencia sin que se requiera de una ley que la reglamente, ordenando mediante tutela el descuartelamiento cuando se ha demostrado que las razones aducidas son auténticas, serias y profundas. Variable negativa. La objeción de conciencia no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto no es aplicable como eximente para no prestar el servicio militar obligatorio. Esto se fundamenta en las sentencias señaladas en el presente cuadro. Sentencia T-409 de 1992, una sentencia fundacional. La Corte indica que está plenamente justificado en la Carta Política el servicio militar obligatorio. No se trata de una imposición tiránica, sino de una consecuencia natural y equitativa del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerlo posible. En ese mismo sentido, la decisión tomada en esta sentencia apoya la tesis negativa. Sentencia C-511 de 1994. En su obiter dicta establece que la interpretación de uno de los demandantes, según la cual la obligación de los ciudadanos de prestar el servicio militar solo se reduce a los estados de excepción, resulta equivocada, pues esta interpretación desconoce los contenidos constitucionales y las condiciones materiales para la prestación del servicio militar. La ratio decidendi establece que en nuestro régimen, en lo relacionado con el servicio militar, no existe la figura de la objeción de conciencia. Por lo tanto, la Corte decide declarar exequible los artículos de la Ley 48 del 93 que establece el reglamento de servicio del reclutamiento y movilización. Sentencia T-363 de 1995. En su obiter dicta, establece que prestar el servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que le es impuesto a los nacionales respecto del sometimiento y defensa de la soberanía nacional, la guarda del orden constitucional y el mantenimiento del orden público. En su ratio decidendi, deja establecido que en efecto el servicio militar no es per se algo que implique violencia, daño a los demás, ejercicio ciego de la fuerza o vulneración de derechos fundamentales. Sentencia C-561 de 1995. Dispone que el artículo 216 constitucional obliga a todos los colombianos a tomar las armas cuando hay necesidades públicas o defender la independencia nacional y las instituciones. Siendo esto obligatorio, solamente se admiten las excepciones únicamente determinadas en la ley.
Conclusiones. En conclusión, la línea jurisprudencial en esta materia presenta dos interpretaciones. Una inicial en donde la Corte Constitucional realiza una ponderación al considerar más importante el deber de prestar el servicio militar por parte de todos los ciudadanos frente al derecho fundamental de la objeción de conciencia, en una lógica de interés general sobre interés particular. Y una segunda línea de interpretación, que se mantiene y desarrolla actualmente, que deja atrás la lógica anterior y presenta una nueva interpretación en donde los derechos fundamentales del individuo son más importantes en la medida que permiten el fortalecimiento del goce efectivo de los mismos y siempre que involucren las convicciones reales del ser humano.